¿Qué concepto tienes de la fornicación? ¿Qué has escuchado? ¿Qué te han enseñado? Este tema lo abordaremos en este programa a través de la palabra de Dios que nos va a iluminar, citando al apóstol Pablo en su carta que les escribe a los Corintios en el capítulo 6, versículo 12 en adelante. Vamos a tocar todo lo referente al tema de la fornicación y adicionalmente vamos a ver ese texto muy trillado en la mayoría de las iglesias que es: todo me es lícito, mas no todo me conviene. Acompáñanos en este videoblog que es Evangelio Simple. Bienvenida, Liz, ¿cómo estás? Bienvenida. Abraham, ¿cómo estás? Hola, saludos a todos los que nos están viendo. Y aquí un gusto estar con ustedes nuevamente en esta nueva etapa de Evangelio Simple. Les mando saludos y como siempre les digo, aguanten una hora. Excelente, excelente. Vamos a disfrutar este tiempo, esta travesía. Y bueno, bien lo dices, es el primer programa de Evangelio Simple, ¿verdad? Excelente, bienvenida. De este lado tenemos a Eliezer. ¿Cómo estás, Eliezer? Muy bien, y es que te digo que le dice bienvenida, Luis, como si aquí fuera la... Como si fuera mucho tiempo sin verla. Sí, como si no fueran conocidos. No me viera nunca. Bueno, yo trato de ser profesional, ¿verdad? Darle las cosas, no involucrar cosas profesionales con personal. Sin comentarios, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo están todos los que son fieles a Evangelio Simple? Es una bendición volver a estar aquí. Ya teníamos algún tiempo sin subir videos, pero estamos de vuelta. Por fin se nos va a hacer subir ya, iniciar con una actividad más dinámica y más continua, ¿verdad? Ahora sí estamos preparados para de aquí hasta que el tiempo nos aguante, básicamente, pero siempre cada programa lo hacemos pensando en ustedes y ustedes hacen posible este programa también. Y bueno, vamos a pasar a lo que nos concierne, a lo que es el ADN del programa, que es el estudio de la palabra de Dios. Sin lugar a dudas, Dios siempre nos va a hablar por medio de su palabra y tiene un mensaje especial tanto para nosotros como para ustedes también. Y es por eso que cedo los micrófonos y la atención, los reflectores aquí a Liz para poder iniciar con el tema del día de hoy, con la porción bíblica del día de hoy. Adelante, Liz. Ok, vamos a comenzar. No sé si se acuerdan del último programa que hicimos en la radio. Bueno, fue sobre 1 Corintios 6 del 1 al 11 y ahorita vamos a continuar, ¿no? Entonces, vamos a ver, el último programa vimos lo que fue ¿cómo les diré? El caso de una inmoralidad sexual. Y entonces ahora vamos a ver lo que es la forma en la que Pablo le dice a esta iglesia de Corinto, que también ya habíamos visto, una iglesia que se jactaba de ser espiritual, que se jactaba de tener el conocimiento de la palabra, que se jactaba de tener los mejores maestros, y sin embargo estaban tan alejados de lo que realmente es ser guiados o gobernados por el Espíritu Santo. Y aquí nos va a seguir dando duro el apóstol Pablo, bueno, a través de poniendo como ejemplo la iglesia de Corinto, al ver lo que significaba o lo que estaban haciendo la iglesia al mantener, como quien dice, una prostitución sagrada debido al ¿cómo se llama? ¿Cómo les diré? Al templo que tenía, que se encontraba ahí en Corintios sobre la diosa, ¿cuál era la diosa? Artemisa. Entonces, vamos a ver un poco de esto y síganme, acompáñenme, vamos a comenzar con el 1 Corintios 6, 12. Se los voy a leer, ¿ok? Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Entonces, aquí le voy a hacer muchas preguntas a mi pastor, porque la verdad es que este es uno de los versículos que más tergiversamos como cristianos, ¿no? Que nos encanta agarrarlo para poner a condenar a medio mundo, en decir, sí te puedes permitirlo en tu libertad en Cristo, pero no caigas en el libertinaje porque no todo te conviene. Entonces,
generalmente le damos ese contexto a este versículo que yo creo que estamos más cerrados que Pero también lo utilizamos con esa intención de ambigüedad. Es decir, como se utiliza una paradoja, exactamente. Sí, es correcto. Sí, pero no. O sea, pastor, un consejo en esto, ¿puedo hacer esto? Sí. Y tú te la crees, ¿verdad? Ah, sí, pero pero no todo te conviene. Así que, como quien dice, te lo dejo a tu criterio, ¿verdad? Y no creo que se refiera a eso. Es que al final de todo, como que es, por ejemplo, vamos a situaciones específicas. Por ejemplo, pastor, en mi trabajo tengo que usar pantalón porque la empresa me lo pide. ¿Qué hago, pastor? ¿Es pecado que yo use pantalón? Y él, ahí donde la aplica, donde le dice, mira, no es pecado. La Biblia no lo condena. Pero acuérdate de aquel pasaje que dice, Que cita Pablo. todo me es lícito, mas no todo me conviene. Y tú sabes que en la iglesia hay hombres débiles en la fe. Así que por ello es mejor que no lo hagas. evita traer pantalón. Entonces, el asunto aquí es que el texto forzado o mal interpretado, pues sí es una herramienta práctica, en pocas palabras, para que tú puedas salir librado como pastor. Sí, salir librado. No te comprometes a nada, o sea, no quedas mal con ella en decirle que no, pero salvaguardas tu reputación para con la iglesia en decirle en pocas palabras que no. Así es. El sí, pero no, muy común en muchas iglesias. Y yo, bueno, hablando aquí en el contexto, lo que es la inmoralidad sexual, también no sé si alguna vez llegué a comentar que en alguna, ¿qué era? Conferencia cristiana de matrimonios, ¿no? También era muy usado cuando la pregunta común, como que algo que tenemos o que se tiene en común en los matrimonios es el sexo oral es permitido, es pecado, y entonces esta cita es buena, ¿no? Para salvarte, para no dar como quien dice, tu punto de vista determinado. Sí es pecado, no es pecado. Bueno, es que todo me es lícito, pero no todo me conviene. Entonces, generalmente este tipo de texto nos ayuda a salirnos por la tangente cuando no sabemos qué decir. Pero aquí viene una pregunta realmente, o sea, cuando Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, escribe estas palabras, realmente la intención de el Espíritu Santo al inspirar a Pablo era eso, utilizarla como una forma ambigua, manejar eso al margen de, como dicen los abogados, al margen de la ley. Debemos de estar conscientes que es una carta. Y cuando nosotros llegamos, no sé si se acuerdan que hay un momento donde parece que termina una carta y empieza una nueva carta. Cuando Pablo hace una como despedida en capítulos anteriores. Entonces, lo que pasó realmente es que Pablo manda una carta y la iglesia le contesta la carta a Pablo, pero le contesta con dudas, con cuestionamientos. Entonces, entre esas dudas venía todo lo que tiene que ver con, o sea, como decíamos en pláticas anteriores, o sea, las personas que no son totalmente espirituales, o no voy a usar ese término porque lo van a usar como religiosos, los que realmente no han tenido o no tienen una relación con Cristo, las cosas triviales le dan tanta importancia. Entonces, para ellos era como que esto era como que importante para ellos cuando hablamos de todo lo que va enfocado hacia el sexo, ¿no? Como hoy realmente sí se restringe en muchas áreas la vida sexual dentro de la iglesia, porque nos vamos de un extremo a otro. Entonces, antes yo iba mucho al cine, por ejemplo. Ahora no voy a ir, porque antes yo iba que estaba perdido, ahora que encuentro a Cristo, eso es mal. Y hablando, perdón que te interrumpa, adelante. la influencia del gnosticismo, que el gnosticismo decía que la carne, que esto
era del mal. Entonces lo que hacían era reprimir, castigar la carne. Y eso ha quedado hasta el día de hoy. Todo lo que pueda producir placer al ser humano, ellos lo ven como diabólico. Así es. Bueno, pero aquí ya contextualizando, ¿no? Esta iglesia de Corinto tiene su templo a Artemisa, donde pueden o practican lo que es la prostitución sagrada, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que ellos usaban esta frase, porque ellos eran muy espirituales, ellos eran muy en otro nivel, ¿no? Entonces ellos se sentían tan espirituales que decía, bueno, yo puedo ir y darme mi desfogue sexual ahí en este templo, porque todo me es lícito, ¿no? Ya Cristo me redimió, ya no hay nada que me condene. Y esta es la frase que Pablo la usa para, tranquilo, como quien dice, para tranquilizarlos, ¿no? Para decirles, ok, todo me es lícito, pero no todo nos conviene, y sigue. Porque eso es lo que nosotros hacemos los cristianos muchas veces. Sacamos el texto del contexto, pero no, esto tiene su contexto. Vamos a seguir viendo el siguiente versículo. Dice, las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Pero tanto al uno como a los otros destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Es decir, aquí lo que Pablo nos expresa es que en este caso, como quien dice, el estómago tiene su función, ¿no? La de digerir la comida, ¿no? O lo que son los intestinos, ¿no? Yo todavía no sé muy bien cómo funciona, ya lo olvidé. Si tuve clases en primaria ya las olvidé. Sí, del sistema digestivo. Ya. No estudiaste medicina, no. No. Un semestre, no, un año, un semestre. Un año, pero no cuenta. Un año. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Pasó de noche, pues, ¿no? Qué bueno que no fue doctora, si no, Gracias a imagino. Dios que no fui doctora, porque Doctora si no, House. quién sabe cómo estarían mis pacientes todos destajados. Pero dice, pero tanto el uno como el otro lo destruirá Dios. Es decir, al final de cuentas, nuestro cuerpo va a desaparecer, ¿no? Va a destrucción. Dice, pero el cuerpo no es para la fornicación. Y aquí es donde vamos a ver la palabra donde se concentra el mensaje. La fornicación. ¿A qué se refiere Pablo con fornicación? Porque también tenemos muy desviado el concepto de fornicación. Entonces, proviene de la palabra poernia, sí creo, ya se me olvidó, ya la tenía yo aquí todo fresco, pero como siempre me pongo nerviosa, entonces se me olvida. Entonces, ¿qué significa? Todo tipo de inmoralidad sexual que hacía o que recurrían los creyentes, ¿no? Y dice, ¿cómo es posible que ustedes recurran? Que en este caso específicamente se está refiriendo a la idolatría, a la forma en que los corintios iban y, como quien dice, seguían idolatrando a una diosa ajena, a la diosa Artemisa. Dice, ¿cómo es posible que ustedes usen ese cuerpo para ese tipo de idolatrías y crean que también siguen sirviendo al Señor? Sí, es que no sé si ustedes han oído de aquella teología que dice que el pecado murió. Hay una teología que dice que cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, como Él llevó todos nuestros pecados en la cruz, el pecado ya no existe, porque lo mató Cristo en la cruz. Entonces tú puedes vivir como tú quieras. Entonces, en pocas palabras, ellos decían, yo tengo entendido en mi mentecita que Jesucristo es Dios. Artemisa, ¿qué? No es nada. Pero entonces, como no es nada, yo voy a ver qué onda, ¿no? Entonces lo que hacían es que Artemisa tenía 1000 prostitutas de su servicio. Correcto. Entonces el que iba a ofrecer sacrificio a Artemisa iba y decía, pues vengo a elevar sacrificio. Entonces ya salían todas las mujeres y tú escogías con quién hacer ritos sexuales. Pero ellos lo veían como sin importancia. Oye, yo ahí sería el más devoto, sí iría todos los días a hacer sacrificio. Es que ellos lo veían sin importancia porque decían, no, yo sé que Cristo es mi Salvador. Así es. Esto solamente es nada más para satisfacer mi instinto sexual. Así es. Y a eso, o ese tipo de prácticas es a donde se está enfocando el apóstol Es Pablo, correcto. ¿no? Porque también, como le digo, muchas veces la palabra fornicación o esta palabra la queremos inculcar, o la queremos, como quien dice, metérsela, atravesársela a los jóvenes de que no pueden tener relaciones antes de que se casen, que están en pecado. Entonces, generalmente usamos este tipo de textos, ¿no? Que en pocas palabras, yo pienso en mi mente humana terrenal.
O sea, nosotros no podemos como forzar al texto para que diga algo que yo creo que es correcto. O sea, es decir, si en mi postura está que los jóvenes antes de casarse no tengan relaciones sexuales, pues yo puedo aplicarle este texto, ¿no? Sin tomar en cuenta el trasfondo del texto. Entonces, yo creo que sin duda alguna, si yo como pastor creyera que tener relaciones sexuales antes del matrimonio está mal, como lo hizo Pablo en su carta, dice, esto no de Dios, sino lo pienso yo. Más adelante vamos a ver eso, sí. Dice, sí, y da su punto de vista en algo. Entonces, es lo mismo. No, la Biblia no habla de este tema, pero yo creo que debería ser así, ¿no? Entonces, el asunto es que nos metemos en un problema porque en el Medio Oriente no existe el noviazgo, no existe la figura del noviazgo. Cuando en el tiempo de la Biblia se escribió y Pablo no escribió pensando en novio, o el Espíritu Santo no en un novio exactamente, no estaba la figura de novio. Porque estamos hablando que es una carta pastoral, entonces es una carta donde Pablo está atacando una situación que está pasando en la iglesia. No noviazgo. No existe, no existe la figura del noviazgo. Entonces, si Pablo está atacando, entonces nosotros tenemos que hablar acerca de eso, de ese tema en particular. Ahora, ¿cómo podemos nosotros contextualizarlo a nuestro tiempo? Porque no existe los ritos de Artemisa. Ya no existen. Ahorita tenemos nuevos ídolos. La Virgen María, San Judas Tadeo, los pastores, la muerte, yo soy tu dueño, Cash Luna, Guillermo Maldonado. Sí, entonces, si nosotros hablamos del tema, sería muy difícil contextualizarlo desde la posición de que era, como decía Liz, y muy atinado, era prostitución sagrada o religiosa, en pocas palabras. Es como también cuando hablan de los juegos de azar. De los juegos de azar, sí. Tenía una connotación idolátrica, más, o sea, lo que está atacando Pablo en cierta manera, o no en cierta manera, concretamente, es la idolatría sexual. Así es. Y bueno, el versículo 14 dice, y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. Yo lo veo más bien como el hecho de que no quieras compartir la gloria con dos dioses, ¿no? Claro. Deja de dividir tu corazón o tu voluntad a querer servir a dos dioses cuando esto no es posible, porque al final quien te va a levantar, quien te ha dado la salvación, quien te ha orquestado todo este plan para que tú llegues al Hijo y te redimas, es Dios. Entonces Él tiene el poder para levantarte y tú lo que estás haciendo, estás como quien dice denigrando lo que Dios ha hecho por ti. Y el punto que, o sea, que bueno fuera que lo hicieras en pocas palabras, por necesidad. Estaban casados y tenían esposa y como hasta los días de hoy. Sí, o sea, era como que tenías un permiso para salirte de la rutina con tu esposa e irte con otra persona, ¿verdad? Básicamente era justificado porque era un rito a la diosa Artemisa. Entonces, imagínate, es la naturaleza del hombre le produce placer, pues ¿quién no va a querer adorar a esa diosa o ese dios? Simplemente como si fuera, lo llevamos al punto de si fuera el dios de la comida. Pero fíjate, porque es una necesidad. Es interesante, y tengo esa muletilla, es muy históricamente, en aquel tiempo cuando te querías echar a perder alcohólicamente, o sea, no sé si viste la película esa de ¿Qué pasó ayer? Sí. Salieron 3 de esas, 3 o 4, no recuerdo. A Las Vegas. Sí, que ya ves que salió uno gordito que se llamaba, no me acuerdo cómo decían que yo me parecía él. No, pero bueno, estás igualito. Ya sé. Entonces, haz de cuenta de que eso era, o sea,
es como amigos varones en Estados Unidos. ¿Qué onda? No vamos a Las Vegas. Y lo que pasa en Las Vegas Se queda en Las ahí Vegas. se queda. Sí. Entonces, sabes que va a haber alcohol, droga, etc. Le das rienda suelta a tu a cuerpo. todas las pasiones. Así, a tus Entonces, pasiones. en el tiempo de Corinto, decían así, vamos a corintiar. Eso quería decir que van a ir al templo de Artemisa y Fiesta súper Lo inconsciente. que sucede ahí se queda. ahí se queda. Pero lo mejor era que era justificado, sí, no tenías un remordimiento de conciencia en No, esa parte. fíjate que la palabra justificado no creo yo que encaje Ahí. en este sentido. Te voy a decir Ah, en qué ok, sentido. sí. En el sentido que la mujer no era nada. Ok, O ya. sea, una mujer... No tenían remordimiento, sí. O sea, no se podía quejar. O Sí, sea, sí. Si tú vas con la diosa Artemisa, o sea, la mujer era tan pisoteada, tan humillada, tan ninguneada, sin una figura importante, que ella no tenía Ni voz ni voto. No, o sea, no podía ni reclamar, vaya. Así es. Así es. Bueno, seguimos con el versículo 15 y 16. Dice: ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Entonces, esto lo que nos está diciendo es el corazón dividido de la iglesia de Corinto, ¿no? De querer hacer su voluntad y luego querer venir al templo con Dios y decir, bueno, yo te adoro a ti, Jehová. Y le digo, hace poco estaba leyendo lo que era Jeremías y me recordé mucho esta parte de Jeremías en la que Jeremías va y les profetiza palabra de Dios y les dice, bueno, es que ustedes van e idolatran a Baal y hacen sus sacrificios a todos los dioses paganos cuantos han encontrado, cuantos han nacionalizado, y vienen aquí al templo de Jehová, a la casa o al templo que le construyó Salomón, creyendo, o bueno, con el conocimiento de que ahí habitaba su presencia, y se vienen aquí y le adoran. O sea, ¿ustedes creen que por estarse prostituyendo con los demás dioses, Dios los va a escuchar? O sea, realmente no se dan cuenta que no pueden estar haciendo este tipo de conductas, que esto los va a llevar a la destrucción. Entonces es una frustración y es algo parecido a lo que Pablo está diciendo. ¿Ustedes creen que pueden seguir siendo miembros del cuerpo de Cristo mientras ustedes van y cometen toda clase de idolatría y inmoralidad sexual y creen que siguen unidos, que son miembros de este cuerpo? Debería más bien darles esa vergüenza, no ese remordimiento. ¿Por qué? Porque lo que ustedes están haciendo, y luego lo comparan, ¿no? con este versículo de Génesis que dice, los dos serán una sola carne. O sea, lo que está sucediendo, lo que tú estás, como quien dice, estás fundiendo a otro ídolo, a otra diosa. Y no puedes servir a dos dioses. Así es. Y es que de algo nosotros aprendemos en el Antiguo Testamento, si algo Dios castigaba a Israel es en hacer pactos con un Dios pagano. Así es. O sea, porque no tienes necesidad de buscar un Dios pagano si tú tienes un Dios vivo, verdadero, real, que te defiende y siempre está contigo. Entonces, el asunto aquí es como bajarle el plus a Cristo. Porque en pocas palabras, en el seguir adorando a Artemisa o seguir viviendo una vida pagana con Artemisa, estabas diciendo en pocas palabras que Jesucristo no lo llena todo. Sí, Entonces, estás denigrando o sobajando. Necesitas un plus. Así. Entonces el plus que no tiene Cristo, porque Cristo no lo llena todo, no me satisface completamente, pues le doy una ayudadita con Artemisa. Y le convenía también al... Sí, al final de cuentas buscaba justificaciones porque era una tendencia natural. Así. Y aún con esas, como dicen, aún con esas cuestiones de ir a la idolatría, ellos se justificaban y decían que estaba bien. Entonces, pero es lo que me encanta de Pablo, ¿no? Que Pablo los ubica. Tiene esa capacidad de ubicarlos. Ubicatex. Y hasta con sus propios argumentos, ¿no? Usa sus argumentos a su contra, dice el versículo 17. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Es decir, si ustedes realmente están unidos al Señor, no deberían de hacer este tipo de conductas, ¿no? Si el espíritu los gobierna, o si tan espirituales son como ustedes dicen que eran, como ustedes se jactan de ser, pues ese tipo de conducta no
no es propia de una espiritual. Es que al final de todo, yo observo alrededor de mi experiencia pastoral que los más mustios que se jactan de vida cristiana te salen con unas que, aleluya. Recuerdo de una experiencia cuando fui pastor en Corea del Norte. En Shanghái. Muy, muy lejos. Una persona le hacía la vida imposible a su pastor. Pero la vida imposible, feo. No te estás proyectando, no es a ti, no es a ti. Tienen que... Neta que no soy yo, lo vi de lejos. Entonces, un día la esposa de este hermano, que era diácono de la iglesia, le habló por teléfono y le dijo que le urgía que fuera, y fue. ¿Cuál fue la sorpresa? Que la persona esta estaba en su carro con los vidrios arriba, bien drogado. Entonces, ese que demandaba tanto, ese que exigía tanto y que él era temeroso de Dios y que guardaba los mandamientos de Dios y que las cosas deberían hacerse perfectamente, resultó que tenía eso escondido. Ahora bien, la iglesia de los Corintios caía en la misma situación. Así es. Porque al final de todo, aunque desconocían a Pablo o desconocieron a Pablo, en algún momento se sintieron sumamente sabios se sentían tan sabios que caían en arrogancia y decían: nosotros tenemos el complemento perfecto, tenemos el judaísmo, tenemos el cristianismo y tenemos la filosofía griega. O sea, nosotros somos otro nivel. Y aparte tenemos nuestros dones espirituales, nuestras manifestaciones, sí. ¿No? Entonces, cuando Pablo, en pocas palabras, le dice, porque lo que hace Pablo alrededor de la carta es evidenciarlos quiénes realmente. Ustedes se sienten acá, pero ustedes son esto es lo que ustedes están viviendo. Sí, los ubicó realmente, solamente les dio su pastilla de la ubicación. Y eso es lo que pasa hoy en la iglesia de hoy en día. No, ese mismo problema el ser humano lo traemos hasta el día de hoy, ¿verdad? De no estar ubicados. O sea, para mí es muy triste ver cómo nosotros los pastores, voy a incluirme yo, buscamos la manera de no ser evidenciada la actitud de nuestra iglesia. O sea, ¿en qué sentido? En que dentro de las iglesias hay inmoralidad. Pero como nosotros no queremos que nos juzguen como carnales, somos capaces hasta de tratar de ocultar esas situaciones, aún hasta a veces son familiares del pastor. Y eso sí, yo lo viví igual de cerca, un pastor en Francia que tenía a su hermano y era el líder de alabanza. Y el hermano tenía como 45 años por ahí, 45, 43 por ahí. Ya estaba veterano de guerra. Se robó a su novia, con la que andaba escondida. Nada más el pequeño detalle es que ella tenía 15 años. Ay, Dios. Pequeño detalle. Pero no, o sea, ¿qué es lo que es? No, es que es un ataque del enemigo, es un ataque del diablo, el diablo no sé qué. El hermano lo vamos a poner en disciplina, que se case para que limpie el nombre de la muchacha. Sí. Y una disciplina de 6 meses y volvió a subir a tocar. Pero ahora, mi pregunta es, si eso lo llevamos ante las autoridades, ¿cómo se llama? Perversión de menores. Así es. Trata de blanca. Pero nosotros acá le llamamos ¿qué? Ataque del Satanás. Entonces, si una persona está viviendo con problemas sexuales, que esos sí son reales, porque por ejemplo, hay un caso que voy a evidenciar. Saludos. ¿Tú sabes quién eres? A ti te lo estoy diciendo, rata de 2 patas. Él es mayor de edad. Él tendrá unos 18, 20 años tendrá. Y está enamorado
de una chavilla de 15 años. Ahora, yo lo que me pregunté, dije, ¿desde cuándo este chamaco está viendo con ojos lujuriosos a esta chamaca? O sea, ¿quién me dice no si él tiene un problema de pederastía? El problema es que luego se torna, ¿no? Porque su novia puede crecer, pero luego si tiene ese problema de pederastía, va a seguir acosando, va a seguir viendo a otras muchachitas menores. Sí, su esposa pierde el atractivo Así porque es. deja de ser una niña. Pierde Sí. su cuerpo de niña. Pero el punto yo creo que sin duda alguna es que la iglesia debe de entender la debilidad ¿Qué tiene? Así. escritural que tenemos. Creo yo que eso es muy importante, que el apóstol Pablo me gusta desde la perspectiva que no busca congraciarse con los ricos de Corintios, porque eran ricos. No busca congraciarse con los nadie. ricos de Corintios y estuvo dispuesto a que lo castigaran con los diezmos, pero siempre tratando los temas de frente, como debe ser. Así es. Bueno, vamos a seguir con el versículo 18 porque luego no avanzamos, ¿no? Ya sé. De repente nos quedamos atorados y el versículo 18 nos dice: huid de la fornicación, cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Este sí me gustaría que lo ampliaras un poquito más. O sea, es muy interesante porque lo que dice el apóstol Pablo es que hay pecados que no lo puedes tomar de manera a la ligera. Porque el texto, bueno, a mi pequeño conocimiento, muy mínimo, Muy restringido. muy restringido, claramente, Así es. lo deja muy claro el apóstol Pablo. Sí. O sea, que no era nada más el hecho de que va a tener relaciones sexuales con alguien. Estás renunciando a Cristo. O sea, no estás poniendo en peligro tu dignidad como cristiano. Estás demostrando que verdaderamente Cristo no está en ti. Y si Cristo no está en ti, no tienes la salvación, no tienes vida eterna. Así Entonces, es. en pocas palabras, si tú practicas el pecado deliberadamente y con toda la intención de hacerlo en el sentido idolátrico, estás renunciando a Cristo, estás renunciando a su Y salvación. atentando contra tu propia vida. Es correcto, es como Salomón decía, estás cavando tu propia tumba. Así Entonces, no creas que tienes una relación con Cristo. es. No te creas espiritual. No lo eres. Yo ahorita me acordé de cuando me contabas tú en tu vida pasada de pecado, ¿Mía o de Liz? la tuya. Ah, la mía. Sí, a ver si lo puedes evidenciar. No quiere que yo haga lo que me... No, yo dije, Yo te ayudo, ¿quién? los dos Sí, contrarios, yo a ver. siempre he sido santo. Yo soy 3 veces santo. 3 veces santo. No, una, tres. Cuando te decían, no, o sea, imagínate si vas al cine y si viene Cristo. Sí, te quedas ahí sentadito. Yo sí le diría a Cristo, no seas bañado, déjame ver el final de la película, ve por lo demás y ahorita vienes por mí. Y tráeme un convito, Maxi Combo. No, pero realmente es eso, o sea, la problemática de la idolatría de aquellos tiempos era que en pocas, o sea, Dios no, eso no te lo va a justificar, o sea, Así es. No. porque si nosotros hablamos de la preservación del Espíritu Santo, la preservación del Espíritu Santo, como dice el apóstol Pedro, que Él con su poder nos guardará hasta que alcancemos la posición prometida por Cristo, la vida eterna. El Espíritu Santo nos va a preservar, es decir, nos va a cuidar para que nosotros lleguemos a esa instancia. Pero si tú practicas esto, quiere decir que el Espíritu Santo no te está Así es. preservando, quiere decir que en pocas palabras no eres salvo. Así Así es. es. Entonces, el asunto aquí es que también se pueden cometer pecados por ignorancia. Entonces, ¿qué es lo que dice el apóstol Pablo? De aquí en adelante, tú ya sabes cuál es tu condición, tú ya sabes qué es lo que te va a pasar. Entonces,
ya no tienes justificación para seguir viviendo una vida idolátrica. Como dice en el Antiguo Testamento, Dios no comparte su gloria con nadie. Así es. Y podemos ver estas cuestiones, o sea, podemos ver dos cosas aquí y contextualizarlo y traerlo al día de hoy a la iglesia, lo que decías, o sea, hay dos cosas. ¿Qué tenía el pueblo de Corintios que quería, ese pecado quería normalizarlo? Hoy en día, ¿qué pecado podríamos decir que lo normalizamos en la iglesia? Que realmente la Escritura nos confronta y nos dice que no, que es pecado, pero que tratamos de, como los corintios, de evitarlo. Normalizar, Digo, decir. porque hoy en día las iglesias, la mayoría de las iglesias, por no generalizar, tienen de lo que más tienen necesidad, o de lo que más batallan es, o batallamos en las iglesias, es con problemas de inmoralidad sexual. Pero pero ¿cómo manejan esos temas de inmoralidad sexual? Pues, como dicen políticamente, por debajo del agua. Así es. Lo mejor es decir, nos hacemos de la vista gorda, hacemos que no suceda, que la fachada esté bien, pero en sí el cáncer está ahí, ¿verdad? Así es. Fíjate que hubo un caso, hablando de inmoralidad sexual, un caso muy sonado cuando yo estaba estudiando en Canaán. Perdón, ya los quemé. Chin, Dos chavos de Canaán fueron a quedarse en casa de un pastor, y el pastor en la madrugada se levantó y les hizo tocamiento en sus... ojos. ¿En los ojos o qué? No. En Carita. Ya. En sus partecitas. En sus partes nobles. Como se dice allá en Montemorelos. Entonces los muchachos agarraron valor y lo denunciaron. ¿Pero qué crees que pasó? Que se hizo el dormido, el sonámbulo. Es que no hay evidencia, dijo. No hay evidencia suficiente para eso, y pasó de noche. No Sí. procedió a más. Entonces yo creo que nuestros problemas morales se pueden resolver, y lo vamos a ver en el siguiente programa. Así es. Se pueden resolver con educación matrimonial y sexual dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia. Y yo creo que hoy en las iglesias la infidelidad y el adulterio es algo común. Obviamente por debajo del agua. Probablemente aquí la única diferencia que había con Corintios era que aquí lo disfrazaban de culto a Artemisa. Y lo hacían a lo mejor libremente, o mejor dicho, lo hacían libremente. Hoy en día, por la sociedad y por todo, lo hacen ocultos, pero se sigue haciendo. Se sigue practicando. Exactamente, entonces no hay una corrección en el cuerpo de Cristo para alejarte de ese tipo de prácticas inmorales sexualmente. Y créeme que con tan solo predicar la Biblia, tú puedes, porque, Así es. Porque vaya, en este programa vemos el problema que tenía Corintios, y en el siguiente programa, en el capítulo 7, es La solución. cuál es la solución. O sea, en pocas palabras, el apóstol Pablo en el 6 le da te dice la enfermedad, la enfermedad, te la detecta. da los síntomas, Así es. da por qué la enfermedad está fluyendo en ti. Y en el próximo programa vamos a ver cuál es el medicamento Así para es. esto. Así es. Para erradicar este mal de la iglesia, ¿no? Porque al Sí. final de cuentas era un mal que suscitaba en Corinto. Y por ejemplo, perdón que te interrumpa, pero es que Interrúmpame. son temas muy delicados en el aspecto de que muchas veces el líder de la iglesia prefiere, van y se lo cuentan, o descubre inflaganti a la persona. Entonces, ¿qué pasa? Pues vamos a manejarlo nada más el pastor y la persona que cayó en adulterio, pues vamos a manejarlo así.
y que su familia no se entere, porque va a dañar va a dañar a su familia y a toda la iglesia. Pero no se dan cuenta que realmente el silencio es peor. Sí, y no se dan cuenta que es un cáncer. Es como si yo fuera a consultar y el doctor sabe que yo tengo cáncer y que estoy en una etapa terminal de cáncer, pero nada, no vamos a decírselo, mejor calladitos para poder que disfrute. O sea, es que al final yo creo que la infidelidad dentro de un matrimonio solamente es como quien dice la punta del iceberg, lo que se ve. así es. Pero realmente para haber llegado a esa situación es porque ya estás hecho un desastre como matrimonio. Así es. ¿No? Nada más que te haces, no quieres verlo. Y nos gustan las apariencias, Obviamente. tristemente. Tristemente nos gusta Pero nada más mucho. poquito. Sí, no. Mucho. Bueno, pues ya no. Entonces, bueno, pero Pablo les diría hoy en día a la iglesia, diría que cómo creemos que somos hijos de Dios y practicamos tales cosas. Pero Pablo porque es directo. Sí, uno lo trata de evadir. Ya sé. Pero Bueno. gracias a Dios por Pablo que no. Bueno, sigamos con el versículo 19, ya estamos por acabar, nos faltan 2 versículos. Dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, al cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Es decir, como quien se lo está ubicando. Le está diciendo a la iglesia a Corintios, si tú realmente fueras llamado, fueras de Dios, y realmente tuviste ese encuentro con Jesucristo, entenderías que lo que tú haces todo está gobernado por el Espíritu Santo, porque tú solamente eres, como quien dice, ese lugar donde se vacía el Espíritu Santo. Y entenderías esto, ¿no? Y que tu cuerpo no te pertenece. Sin embargo, como no eres gobernado, como no haces lo que quieres, vas y te pierdes a donde tú quieres. Vas y despeinas a esas pobres sacerdotisas. Qué culpa tenían, ¿verdad? Y luego el versículo 20 nos dice, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y yo creo que aquí es la parte más triste, ¿no? Porque al final de cuentas, Pablo está diciendo, eso que ese concepto que tienen de ustedes mismos, en el que son espirituales, en los que tienen, como quien dice, el conocimiento, solamente es su fachada, es su apariencia. Realmente su forma de conducirse, su forma de vida, están pisoteando y poniendo en el suelo lo que es realmente el sacrificio que hizo Jesucristo por ustedes, todo lo que el Padre tuvo que hacer para orquestar esto, y el Espíritu Santo definitivamente no mora en ustedes. Y sobre todas las cosas creo que repite 2 veces el término, tu cuerpo le pertenece a Cristo. Creo yo que el hecho de que Cristo nos haya comprado con su sangre en la cruz del Calvario le da la pertenencia total a Él. Entonces, el Espíritu Santo tiene esa función muy importante en nuestra vida de mantenernos cerca de Cristo y sin duda alguna que cuando nosotros le pertenecemos a Él y verdaderamente hemos tenido ese encuentro con Jesucristo, y sobre todas las cosas que hemos aprendido, lo que los 66 libros de la Biblia nos enseñan, yo creo que nuestra vida torcida se endereza y nuestra carnalidad se somete a la autoridad de Cristo. Así es. Y yo digo, más que este capítulo nos dice, bueno, deja de querer, y eso es algo que realmente la iglesia debería despertar y comprender. Deja de querer aparentar una vida espiritual que realmente no posees, ¿no? Sino desnúdate ante la palabra de Dios, descubre realmente cuáles son tus pecados, cuáles son tus fallas, y entonces así podrás comprender qué es lo que tiene que avanzar en ti, ¿no? Lo que el Espíritu Santo tiene que trabajar en ti. Porque tristemente como iglesia muchas veces es más fácil vivir de apariencias que cambiar o despojarte o querer, no sé, seguir ese camino que Dios, o esa pauta, o ese camino que Dios nos ha dado a través de su palabra, porque es mucho más fácil fingir ser cristianos que realmente serlo. Y que es una conducta que realmente la iglesia debe de entender. O sea, creo yo que la base primordial de la iglesia debe de ser, número 1, la palabra de Dios. Así es. Número 2, saber quiénes somos. Número 3, aceptar quiénes somos.
Y número 4, que sobre todas las cosas, siempre va a estar Dios. Porque Entonces, tenemos ese problema como iglesia, no como personas, de querer clasificarnos como buenas personas cuando no lo somos. no, pero neta que eso, Nos clasificamos como buenos padres, la torre. buenos esposos, No, pero buenos hijos. pero si has oído esas mamás que dicen, Ah, entendí eso, yo pensé que ibas a decir otra cosa. esas mamás Ah, que caray. dicen que el hijo es bien borracho, dice, Y- él es bueno, Sí. él es noble. El otro día, sin que yo se lo pidiera, me trajo 1 kilo de azúcar. Sí, O la tortilla, la compró él. sí. Mi hijo, o sea, y no estás viendo que tu hijo No está estás viendo la hundido en el criatura. alcoholismo. Pero bueno, No, es el exceso tóxico de amor, ¿verdad? Sí. Es el exceso Y tóxico. tristemente esa es la situación de nuestra iglesia, que no queremos ver nuestra posición y queremos a fuerza querer encajar como una buena iglesia, una iglesia sana, una iglesia espiritual, cuando nuestra realidad es muy diferente. Pero yo creo que humanamente no lo podemos hacer. Yo creo que solamente es mediante Dios, mediante su palabra, su Espíritu Santo que nos revela y nos ilumina con su palabra cuando te cae el 20, porque sin lugar a dudas el hombre por sí solo no tiene la capacidad de percibir su situación actual O sus errores. o nuestros errores. Es muy difícil, o sea, humanamente es imposible, humanamente. Así es. Pero yo digo que la única, quien te puede, como quien dice, cambiar esa perspectiva y hacerte y exhibirte tal como eres, es la palabra de Dios. Así es. Por eso lo que más le hace falta a la iglesia es palabra de Dios. Así es. Cuando uno llega a ella y la descubre, te das cuenta que realmente no eres tan bueno como creías, ¿no? Quedas desnudo. Tu autoconcepto cambia. No hay nada mejor que su palabra. Así es. Bueno, hasta aquí llegamos por el día de hoy, nuestro programa de Evangelio Simple, nuestro primer programa ya independiente. Espero que les haya gustado, ¿no? Bueno, yo la verdad disfruto, siempre que es compartir la palabra de Dios, yo la disfruto. Y pues bueno, nos vemos el próximo sábado. A la misma hora y por el mismo canal. No, sin lugar a dudas, siempre es un gusto poder compartir los micrófonos y compartir aquí este set, este estudio que tenemos. Entonces siempre es un gusto y siempre lo que hacemos, nuevamente les comentamos, es pensando en cada uno de ustedes. Les pedimos a los que nos están viendo a través de Facebook que le den ahí por favor un like, me gusta, hagan sus comentarios, compartan, escríbanos WhatsApp, inbox, lo que ustedes quieran, pónganse en contacto con nosotros si así lo desean. Y nosotros estamos en la mejor disposición de platicar con ustedes, de tocar un tema más a profundidad o simplemente hacer una mesa quiero invitarles un café para que vengan a platicar este tema que me interesa y nosotros con gusto, siempre y cuando se acople el tiempo y todo. Sí, no, el único detalle es que somos un poquitín comelones, ¿verdad? Tantito, no pasa que los dejemos en quiebra. Pero bueno, siempre ha sido un gusto estar con ustedes y terminamos un programa más de esto que es Evangelio Simple. Nos vemos el próximo sábado. Chao. Hasta luego.